Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de los Proverbios y nos detenemos en los capítulos 15 y 16. Yo he escogido para que leamos juntos en este día, en el capítulo 16, el versículo número 32, que dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Estas palabras son realmente profundas. Nos habla de la realidad humana y de una manera muy especial nos está hablando del gran problema que tiene el ser humano, y cuanto más nos acercamos a la venida del Señor es mucho más notorio. La falta de dominio propio, la debilidad de carácter, el dirigir nuestra vida por gustos y por apetencias. La Biblia es muy clara en lo que tiene que ver con el desarrollo del carácter, y este pasaje nos está hablando precisamente del desarrollo del carácter. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos varios textos que tienen que ver con el dominio propio. Y yo quisiera que en primer lugar miráramos al libro de los Hechos. En el capítulo 24 y el versículo 25 nos está diciendo que Pablo contemplaba en su predicación el desarrollo del dominio propio. En la enseñanza de Pablo a la iglesia está presente el desarrollo de esta virtud tan importante. Pero si nosotros vamos a la carta segunda que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 7, Pablo nos está diciendo que Dios otorga a sus hijos el desarrollo de las virtudes, y una de esas virtudes es precisamente el dominio propio. A Pablo le preocupa que su discípulo, Timoteo, tenga muy claro, porque le va a ser de muchísima utilidad en su ministerio pastoral, la importancia que tiene el dominio propio en la vida del creyente. Pero también, si nosotros leemos la segunda carta que escribe Pedro, nos damos cuenta que Pedro también le da una importancia muy grande al dominio propio. Pedro, en el capítulo 1, está presentando una lista de virtudes y nos está diciendo que cada una de esas virtudes tiene que sumar a la anterior para ir desarrollando un carácter cada vez más parecido al carácter de nuestro Señor Jesús. Y entonces Él dice que el dominio propio es una de esas virtudes que va a capacitar al Hijo de Dios para tener un carácter más santo. Y cuando vemos nosotros en el Nuevo Testamento también cómo el dominio propio se relaciona muy estrechamente con la temperancia, nosotros vemos que aquí se presenta la contraparte en un juego de fuerzas estabilizadoras. La temperancia, que significa que yo voy a agregar a mi vida todas aquellas cosas que son positivas para mí, y el dominio propio, que significa que yo voy a controlar mi vida para no hacer cosas que me perjudican. Para la palabra de Dios esto es importante. Por lo tanto, meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.